Hola hermanos, estamos aquí desde la colección botánica del Vivero Municipal de León. Desde ese lugar vamos a presentarles hoy una entrevista muy interesante. Tenemos a un invitado que es extranjero, pero que se siente muy feliz de estar en nuestro país. Hoy vamos a tener una entrevista exclusiva con nuestro hermano Nabor. Así que les invito a que ustedes puedan acompañarnos, poner atención a las interesantes historias que él tiene para nosotros. Un saludo a todos y que el Señor nos bendiga. Buenas tardes, hermano Nabor. Me da mucho gusto poder platicar contigo aquí en este lugar. Y bueno, me gustaría que me contaras a mí y a todas las personas que van a ver este video, pues, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Y a qué te dedicabas en tu país? Vengo de La Guaira, Venezuela, una pequeña ciudad allí a orillas del Mar Caribe. Es más larga que ancha la ciudad. Eh, allí pasé 60 años de mi vida allí en esa localidad. Y bueno, mi último trabajo fue en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Trabajaba en la parte de administración. Era un instituto del gobierno que administraba los aeropuertos de todo el territorio nacional. Ah, muy bien. Allí trabajé 20 años, de ahí me trasladé al occidente del país buscando mejoras para la familia y me trasladaron del aeropuerto principal de Maiquetía, que era un aeropuerto internacional, a un aeropuerto eh, este, eh, doméstico allí en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, el occidente del país. Allí pasé 20 años más con mi familia y desde allí nos vinimos en el 2016 acá a México, Ah, muy eh, bien. motivado en parte por la crisis que se vivía en Venezuela. Y como mi hija, la única hija que tenemos, se vino con su esposo para acá, hacía como 2 años, nos trajo a mi esposa y a mí. Okey. Y ya vamos para 6 años Ujú. aquí en León. Ahorita que estabas mencionando eso, ¿no? Viajaron por un problema político, social que también deriva en un problema humanitario, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría preguntarte cómo la iglesia ha tomado este problema en el país. ¿Ha habido grandes cambios en el funcionamiento de la iglesia? ¿Qué sabes tú acerca de eso, de la situación de la iglesia adventista en Venezuela? Esto indudablemente ha afectado a la iglesia, porque así como yo salí de Venezuela, así como mi hija salió de Venezuela, una joven abogado, profesora universitaria, tenía su futuro allá, estudió para eso, tuvo que buscar mejoras en otro país, ¿no? Y así como ella, siendo un joven, muchos han tenido que dejar el país. De hecho, hay casi 6 millones de venezolanos que en estos 20 años de esta crisis que vive Venezuela han abandonado el país. Y la iglesia, por supuesto, no escapa pues a esa situación. Se ha visto afectada, muchos pastores han emigrado a España, a Estados Unidos, a nuestros países latinoamericanos. Y esto ha afectado a la iglesia por una parte, ¿no? Pero por otro lado, está el aspecto divino. Las bendiciones de Dios no se han detenido, más bien la iglesia se ha fortalecido a pesar de la situación. Ujú.
hay crecimiento, se nota un crecimiento importante en la iglesia y esto indudablemente, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? La situación económica, política, social en Venezuela ha impedido cosas, ¿no? De ninguna Ujú, manera. La iglesia se ha mantenido sólida. Yo tengo contacto con mis hermanos constantemente, los llamo, hablamos y siempre mandan videos de bautismo. O sea que la iglesia, a pesar de todo, ha ujú, seguido, ha seguido adelante. Y como dice el coro, ¿no? Solo ujú. se detiene para predicar. Exacto. Y exactamente mi tercer pregunta va dirigido a eso. ¿Cómo apoyabas tú a la iglesia en tu país? ¿Y cómo apoyas a la iglesia ahora que estás aquí en León y que asistes a nuestra iglesia de Echeveste? ¿Qué trabajo hacías allá y ahora qué trabajo haces aquí en México? Allá, allá yo más que todo era del cuerpo de ancianos. Ujú, Teníamos una iglesia pequeña, por eso es que me gusta Echeveste, ¿no? Porque yo vengo de una iglesia más o menos como Echeveste, una iglesia pequeña, una iglesia con hermanos cariñosos, hermanos trabajadores. Y llegué allí, apenas llegué de mi ciudad, yo venía prácticamente de la capital a una provincia que ujú, está como a 5 horas de la capital, así como el DF de aquí de ujú. León. Los hermanos me aceptaron, me nombraron como anciano y esos 20 años prácticamente fui anciano de la iglesia y me gané el cariño de los hermanos. Lo primero que hizo el pastor que estaba allí, el pastor Daniel Cabezas, él está ahorita en New Jersey, fue llevarme a la casa de los hermanos para conocerlos. Así que yo en poquito tiempo conocía todas las casas de mis hermanos y los Ujú. visitaba, les llevaba la Santa Cena a los que no podían. O sea, inmediatamente me integré a la vida de la iglesia y esos 20 años que estuve allí fueron activos, activos totalmente. Ujú. Aquí no me ha sido posible porque vine delicado de salud, con algunos problemas en los pies y no me ha sido posible dar el 100%, pero sin embargo hemos tratado de apoyar a la iglesia en lo posible. Bueno, hermano, siguiendo ahora con nuestra cuarta pregunta, quisiera pues que tú me dijeras cuál es el versículo, tu versículo favorito, el que a ti te ayuda a tener fortaleza espiritual. Bueno, hay un personaje bíblico Ujú. que me gusta mucho, el apóstol Pablo, y yo estoy seguro que tú le preguntas a muchos hermanos y ese va a ser Sí, me su incluyo en eso. personaje. Me encanta el apóstol Pablo. Él escribe a los hermanos de la iglesia de Filipo, allí en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 13 y 14. A mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo lo enfoca y a mí me ha marcado este versículo porque es el anhelo personal Ujú, y estoy seguro que es el anhelo de cada uno de nosotros, los que esperamos encontrarnos con Cristo en el cielo. Dice acá, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es el texto clave aquí, la palabra clave? ujú, Sigo avanzando, ¿no? A pesar de todas las cosas, a pesar de las luchas, a pesar de la enfermedad, a pesar de, de- del- de la nostalgia que me embarga de estar fuera de mi país y tengo allá mi familia, mis hermanos, aunque tengo aquí todo lo que compone mi familia, ¿no? Mi hija, mis nietos, mi ujú, esposa, este, sigo avanzando. Y eso a mí me gusta el apóstol Pablo cómo lo expresa, porque él también tuvo grandes, grandes desafíos en su vida. ujú, Yo creo que fue el hombre el apóstol que más pasó trabajo, sufrió no sé cuántos naufragios,
fue apedreado, tuvo que escapar muchas veces, fue encarcelado, la mayoría de sus cartas fueron desde una cárcel y no fueron cartas de queja ni de, ni de tristeza, ¿no? Fueron cartas de ánimo a los mismos filipenses, a los tesanolicenses, estén gozosos, siempre estén gozosos. Y esa es parte de seguir avanzando, ¿no? El gozo de ser cristiano y tener la confianza de que el Señor, en algún momento, él va a venir y va a cambiar todo el orden de estas cosas y nosotros podremos estar con Él. Pero no podemos detenernos como cristianos, seguir avanzando. Y eso para mí ha sido gratificante en todo el tiempo que tengo en la iglesia. Exacto, tú acabas de mencionar algo importante. Pablo, al igual que tú, pues estaba lejos de su patria. Muchos de nosotros no entendemos el concepto de no estar en nuestro país o de salir de nuestro país, no porque queramos ir a vacacionar, ¿no? Sino por una necesidad aún mayor. Pero ya sea en Venezuela o en México, pues las necesidades de los hermanos, pues yo me imagino que son iguales, ¿no? Tenemos las mismas luchas Sí, y Señor. necesitamos que nos apoyen. Si tú tienes algún hermano que apoyar en tu deber como anciano, ¿tienes algún versículo con el cual tú los orientas, tú los fortaleces? Eh, Me viene a la mente uno del apóstol Pablo también, que está en Primera de Corintios 15, Ujú, el versículo 58. Este versículo yo lo he usado mucho en algunos mensajes en mi iglesia de Cheveste. Y para mí este es un texto clave y lo he usado también en visitas para mis hermanos. Allí dice 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ujú. Porque a veces uno se siente como decaído espiritualmente, ¿no? Y uno dice, tanto trabajar en la iglesia y no veo progreso, no veo que me reconozcan, no veo, no, aquí lo dice muy claro, ¿no? Mantenernos firmes, porque el que paga es el Señor. Ujú, A mí no me paga el pastor, a mí no me paga el anciano, a mí no me paga el tesorero, a mí me va a pagar es Dios. Y esto es lo que yo le trato de de decirle al hermano para que en medio de su desánimo él entiende que el pago no viene de acá, terrenal, el pago es celestial. Y el mismo apóstol Pablo en Filipenses lo dice, en Filipenses 3:20, no somos ciudadanos de esta tierra, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. ¿Y ujú. de dónde va a venir Cristo? Del cielo. Y Exacto. esto me ha ayudado a mí a fortalecer primeramente a mí y a muchos de mis hermanos a los cuales he visitado. Me imagino que durante todo este tiempo que has estado activo en la iglesia, también tienes anécdotas que contar, ¿no? Que pueden ser personales. ¿Tienes alguna historia que tú quieras compartir con cada uno de nosotros? Hay una anécdota graciosa de, teníamos un pastor, no sé si ustedes han escuchado al pastor Fernando Zavala. Creo que no, por lo menos yo no. La matutina de este año, Ujú, Nuestro maravilloso Dios, es del pastor Fernando Zavala. Él fue pastor en la iglesia donde yo me bauticé. Y él llegó como pastor allí y él tenía un carrito, un Dar blanco. Este, y un día yo veo que dejo mi carro, paso por el estacionamiento donde dejamos los carros para ir a la iglesia y veo que el carrito del pastor está abierto, ujú. tiene el capó abierto, ¿no? Y entonces, oye, este es el carro del pastor, se lo están robando. Amigo, le digo al señor así directamente, ese carro es suyo. ¿Sabe por qué? Era un portugués. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que ese carro es de un amigo mío. Y él sigue ahí metiendo mano. Amigo, le estoy diciendo que ese carro no es suyo. Y él no me paraba, ¿no? Él seguía Ujú. metiéndole mano a su carro. Y entonces cuando veo así los stop del carro, digo, no, Ujú. este no es el carro del pastor. Así que estaba Ah, regañando a digo yo, alguien. sí, yo,
la pena, yo quería que me tragara la tierra, la pena del siglo. El carro del pastor tenía los estos este, Ujú. verticales y ese tenía los estos horizontales. Y, no, este no es el carro del pastor. Y no, ni pedí disculpas ni nada, me fui. Bueno, con una de esas y buena suerte y no te entendió, ¿verdad? Porque era portugués. Muy Sí, porque bien. allá en Venezuela hubo Ujú, una migración a finales a principios del siglo XIX. Entre ellos están ujú, mis abuelos llegaron de las Canarias y ahí llegaron portugueses, italianos, españoles y La Guaira, donde yo nací, había muchos portugueses, muchos italianos, muchos españoles que hicieron su vida allí, sus negocios. Y bueno, era común ver portugueses, porque la mayoría de las panaderías eran de portugueses, ujú, la mayoría de las tiendas de telas y todo eso eran de los árabes. Los italianos tenían sus restaurantes, los españoles practicaban la agricultura. Mis abuelos llegaron como agricultores allí a La Guaira. Ellos cultivaban flores, este, y mi papá era agricultor ujú. también. Mi papá tuvo como 13 hermanos y todos se dedicaban a la agricultura. En las faldas de La Guaira, que era las faldas del Cerro del Ávila, que es la sultana de la ciudad de Caracas. Tú ves a Caracas Ujú, como en un hueco, ¿no? sí. Y ves el Ávila hacia atrás como custodiando la ciudad. Y bueno, esa anécdota se la conté al pastor Zavala y se moría de la risa. Y otra historia que tengo, ya yo no vivía en La Guaira, Ujú, pero estaba allí circunstancialmente, estaba trabajando, estaba haciendo una auditoría allí en el aeropuerto y me agarró allí en La Guaira una tragedia en el 99, en diciembre del 99, donde murieron más de 100.000 personas allí. Y muchos, a los niños sin censarlos, sin tomarles nombre, ni quién era su papá o su mamá, los metían en helicópteros y los sacaban de la tragedia. Y todavía hay niños que no están con sus padres, pues. ujú. Se crecieron en otros hogares y los padres nunca lograron saber dónde estaban sus hijos, porque fue algo, una tragedia de tan gran magnitud que no hubo tiempo de tomar datos ni. Ujú, Eso fue en el 99, allí. Prácticamente la ciudad de La Guaira quedó destruida ok. por este deslave. Pues en esta última pregunta yo quisiera que tú hicieras una reflexión acerca de los deseos que tú tienes para la iglesia, para los hermanos, no solamente los hermanos de Cheveste, sino los hermanos que estén en otras iglesias que puedan ver este video. ¿Qué mensaje te gustaría darles a cada uno de ellos? Bueno, sabemos que la iglesia no es perfecta y muchos atacan la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios, él dice, por esta causa, en muchos de sus versículos, él dice, por esta causa. Y Pablo tenía dos grandes amores, Cristo y la iglesia. Esos eran los grandes amores de Pablo. Y debe ser el amor de cada uno de nosotros, ¿no? La iglesia. Y Cristo, por supuesto, pero Cristo es la iglesia, porque Él lo dice aquí, en su palabra. Cristo murió, se entregó por la iglesia. Así como una esposa y un esposo tienen una relación especial, así debería ser nuestra relación con Jesús y con la iglesia. A pesar de todas las cosas negativas que a lo mejor vemos, porque acuérdate que siempre nos centramos en lo negativo. Un joven le dice al pastor, pastor, me voy de la iglesia. Pero hijo, ¿por qué? Porque la hermana fulana o la hermana fulana criticando. Francisco con el teléfono. Este, entonces el pastor le dice, mira, vamos a hacer algo. Antes de que te vayas de la iglesia, aquí está este vaso lleno de agua. Dale 2 vueltas a la iglesia y que no se te derrame ni una gota de agua. Y el jovencito hizo, listo, pastor, no boté ni una gota.
Entonces el pastor le dice, mira, y cuando estabas concentrado en el vaso de agua, viste a la hermana hablando mal de la otra hermana, viste a Francisco con el teléfono, viste cosas mal en la iglesia. No, no, pastor, yo estaba concentrado Ujú, en el vaso. Entonces, si nos concentramos en Cristo, no vamos a ver cosas malas en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo a Jesús, que es la meta de todo cristiano. Entonces todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, todo nuestro cariño va a ser enfocado hacia dónde? Hacia la iglesia. Porque la iglesia ahorita es imperfecta, pero dice la palabra de Dios que va a llegar un momento, dice la hermana Guay, que la iglesia va a llegar un momento en que Dios la va a recibir sin mancha y sin arruga. Y nosotros formamos parte de esa iglesia. Aunque veamos ahorita que no es tan perfecta, ¿verdad? Como ujú. quisiéramos, pero va a llegar un momento en que va a ser así. Y nosotros tenemos el privilegio de estar allí en esa iglesia. Y que cuando Cristo venga, podemos decir, ahí está nuestro Dios, el cual hemos esperado y Él nos salvará. ¿Pero dónde? Dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. La iglesia nos salva, pero en la iglesia están quienes, los que van a ser salvos. Ujú. Ahí estamos, estás tú, está mi hermano Efraín, mi hermano David, Francisco, y estoy. Y agradecido de Dios por estar aquí en este hermoso país, que desde pequeño será para otra parte del programa. Desde pequeño yo conozco México. Ujú. En la ciudad donde yo nací había un cine llamado Paramount. Pasaban puras películas mexicanas. Todos los domingos estrenaban una película mexicana. Y mi personaje favorito era el Santo. Y El enmascarado. yo iba con mi poco de suplementos, porque había un hombre que se disfrazaba del Santo y antes de entrar al cine firmaba los suplementos. Y nosotros, bueno, éramos pequeños, todos emocionados ahí con nuestro héroe, pues el Santo, el enmascarado de plata. Y, y, y esa es parte de las anécdotas de mi infancia. Parte, porque hay mucha historia. Estoy muy agradecido a los organizadores de este programa. Déjame que te cuente siete. Mi nombre es Nabor Modesto López Reyes y fue un inmenso placer poderme dirigir a ustedes. Que el Señor les bendiga.